Seguidamente, el lenguaje utilizado en los procedimientos judiciales tiene un impacto directo en la accesibilidad y transparencia de la justicia. En esta cuarta ponencia discutiremos la importancia del lenguaje claro y breve en el ámbito judicial, para asegurar que las resoluciones judiciales sean comprensibles para el público en general. El ponente de esta conferencia es don Octavio Tejero Duque. Él es abogado de la Universidad Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil y máster en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante y Palermo. Con una destacada trayectoria como juez de la República durante 13 años, ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de los tribunales de Villavicencio y Medellín. Condecorado con la medalla José Ignacio de Márquez por su labor. Es profesor de posgrado en la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, y autor de varios textos fundamentales en el ámbito del derecho procesal. Su obra incluye títulos como Elementos de práctica procesal y Procesos declarativos, entre otros. Actualmente, el doctor Octavio es magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y del Consejo Consultivo de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial. Puede dar inicio con su ponencia. Gracias. De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Como se trata de lenguaje claro y breve, entonces vamos a intentar que sea más lo último que lo primero. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha expedido 2 dictámenes relativos a estos 2 temas, al lenguaje claro y al lenguaje breve, en el ámbito de la actividad judicial. Es cierto que el tema del lenguaje claro y del lenguaje breve son transversales a toda la actividad humana, absolutamente a toda la actividad humana, a la actividad comunicacional del ser humano, pero aquí nos estamos concentrando en la actividad comunicacional judicial, y ese es el ámbito de nuestra discusión y de nuestras preocupaciones. Y digo que preocupaciones porque resulta relativamente frecuente en nuestra región, y no solo en nuestra región, en muchos otros lugares del mundo, que la exposición de ideas por parte de los jueces en ocasiones resulte un tanto ininteligible, difícil, a veces alambicada, en otras veces entrecortada, en ocasiones confusa, ambigua, y todo eso lesiona un conjunto de derechos de los ciudadanos. Desde hace un tiempo para acá se viene abriendo paso una idea que tiene que ver con un derecho, que es la idea relativa al derecho a comprender. Los ciudadanos, los usuarios de la Administración de Justicia, tienen el derecho a comprender, a entender, a saber por qué las decisiones de los jueces, a dónde conducen, por qué se les está decidiendo de una manera o de otra. Insisto, se está abriendo paso a una idea que es el derecho a comprender. Y es un derecho que no solo se queda en eso, en derecho a comprender, que bien importante lo es, sino que además implica un conjunto de derechos fundamentales del ser humano y de los ciudadanos cuando están ante la justicia. Uno podría pensar fácilmente, en que el derecho a comprender impacta el derecho a impugnar.
si no comprendo la decisión, ¿cómo impugno? Y ahí hay un primer de muchos problemas. Si no comprendo la decisión, ¿cómo la impugno? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué fundamentos? ¿Con qué tranquilidad voy a impugnar, a atacar una decisión judicial si ni siquiera puedo entender qué es lo que hay en ella y qué fue lo que la motivó? Pero además, y esto lo sabemos todos, solo estoy haciendo énfasis en algunos elementos que todos sabemos, pero además está el derecho de defensa. El derecho a comprender implica también el derecho de defensa. Si no comprendo, no me puedo defender. Entonces ya no es solo el derecho a impugnar las decisiones, sino el derecho a defenderme en un proceso judicial. Si no comprendo lo que se me está diciendo, pues obviamente mis posibilidades defensivas se reducen sustancialmente. Pero además entra en juego el derecho de contradicción. ¿Y cómo contradigo la prueba si no sé por qué se está usando? Si no sé cuál es el motivo, si no sé cuál es la prueba y si no sé cuál es la connotación que a la prueba se le está dando para el caso concreto, entonces mi derecho de contradicción probatoria resulta mermado, disminuido. Pero además quedan lesionados otros derechos no estrictamente procesales, pero que tienen que ver en el proceso, como es el derecho de información. Es que yo tengo el derecho, y todos tenemos el derecho a estar informados. El derecho de información es genérico. Y entonces, si no puedo comprender, menos me estoy informando. Pero además está el derecho de expresión. Si no comprendo, si no me informo, ¿cómo me voy a expresar? ¿De qué me voy a expresar? ¿Frente a qué voy a expresar? ¿Cómo voy a decir mi opinión? ¿Cuál es mi opinión si ni siquiera entiendo la del otro? Entonces, fíjense ustedes, y esta es la idea, cómo hay todo un compendio de derechos que resultan vulnerados cuando la motivación de la decisión judicial, cualquiera que sea, resulta ininteligible, opaca, ambigua, difícil y genera todas estas lesiones. Lesiones que además vienen a impactar en otro derecho que es fundamental, que es el derecho de tutela judicial efectiva. El derecho de tutela judicial efectiva que ha perdido cuando la persona no puede comprender. De modo que estos son, solo por hacer un bosquejo inicial, de los derechos que están involucrados en la actividad judicial y que pueden resultar vulnerados simplemente porque la decisión del juez o el conjunto de decisiones de los jueces resulten relativamente ininteligibles o del todo ininteligibles. Pero además, detrás de todo esto hay un problema y un tema de legitimidad de la actividad judicial. A los órganos parlamentarios y ejecutivos del mundo entero los legitima el voto, el sufragio, el derecho que otros ejercen para designarlos a ellos en la función. De modo que en las democracias, esos organismos, los organismos ejecutivos y los organismos legislativos, normalmente están legitimados por el voto. Normalmente a los jueces no nos legitima un voto. A nosotros nos legitima la motivación, la argumentación. Lo que nosotros decimos, el sustento en que nos apoyamos para nuestras decisiones, eso es lo que nos legitima democráticamente. En una sociedad democrática, esa es la razón que a nosotros, que a los jueces, nos pone encima y nos permite que nos entiendan, nos reconozcan y respeten la función y además confíen en ella. Y este es otro elemento al que ya hemos hablado, al que nos hemos referido todo el día, pero en el que hay que enfatizar. Fundamentalmente, la actividad judicial está apoyada en la confianza de los usuarios de la justicia. Si la confianza se pierde, el usuario ya no respeta la justicia, ni la entiende, ni la obedece. De modo que todos estos elementos son los que confluyen para que intentemos, por lo menos, adquirir destrezas especiales en hablar claro y en hablar
breve. Es cierto que hablar claro es fundamental y que nos entiendan es fundamental, pero no basta hablar claro, no es suficiente hablar claro, es necesario hablar claro y al mismo tiempo hablar de manera breve. Es fundamental unir los dos. Pero alrededor de ellos no podemos, por claridad y por brevedad, disminuir la expresión de las ideas fundamentales. Es decir, no se puede por claridad y por brevedad pasar a la ligereza. Ahí está un núcleo central, el equilibrio entre la claridad y la brevedad, pero sin pasar a la ligereza, a la rapidez. Porque la motivación tiene que ser completa. El hecho de que sea corta y de que sea breve no le quita la completitud, tiene que ser completa. Tiene que ir y cumplir el mismo objetivo que está cumpliendo la brevedad y la claridad, es decir, hacerse comprender. De modo que, y hay varios de nuestras instituciones procesales de la región, hacen énfasis en la motivación breve, clara, corta, concisa, sencilla, contundente. Muchas de nuestras instituciones jurídicas lo dicen expresamente, otras no lo muestran de manera expresa, pero lo dejan ver de manera tácita. La idea siempre es que cumplamos con estas posibilidades. Y para ello hay que adquirir ciertas destrezas, ya lo insinuamos y ya lo dijimos, hay que adquirir destrezas en lograr eso. Por ejemplo, no es extraño que en nuestras decisiones hagamos larguísimos compendios jurisprudenciales. No es extraño. Y con mayor razón cuando la tecnología se impuso en nuestra actividad en que utilizamos el copy-paste. Y entonces copiamos esta sentencia de lo que dijo la Corte hace tanto tiempo y la copiamos toda o casi toda. Ese no puede ser el sentido de la decisión. Eso lo único que logra es confundir al ciudadano, impedirle comprender. Muchas veces resulta mejor y más adecuado decirle al ciudadano, en resumen, la sentencia de tal fecha, que es precedente, aplicable en este caso, terminó en esta conclusión, en esta subregla específica, sin incluir las sentencias ni las parrafadas larguísimas. De otro lado, a veces encontramos también profundos raciocinios larguísimos, filosóficos, históricos, ideológicos, teóricos, que al caso puede que no vengan o puede que sí vengan, pero insisto, confunden, generan ambigüedad y cansan al lector. Luego lo alejan de la verdadera comprensión que él debe tener de lo que acabamos de decidir. De modo que hay que intentar dejar de lado estos comportamientos que han sido normales, relativamente frecuentes, en los que hemos incurrido todos. Yo recuerdo que durante varios años, recién que empecé a ser juez hace 39 años, durante varios años fui orgulloso de alguna sentencia de 120 o 150 páginas. Y me sentía orgulloso porque creía que había hecho una obra especialísima, enorme. Y los interesados en el proceso nunca la leyeron. El abogado interesado buscó las 150 páginas, las volteó todas y miró al final, resuelve, y vio que había ganado y dijo suficiente. Y se fue. El que perdió tuvo que irse a leer las 150 páginas con dolor y con rabia para poder impugnar, para poder entender y luego impugnar. Estos son comportamientos que han sido frecuentes entre todos nosotros, pero son parte de las destrezas que debemos adquirir la otra destreza, la de la brevedad, la de la cortedad, la de la claridad. No dejo de recordar aquel adagio que todos conocemos, pero que viene al caso. Lo breve y bueno, dos veces bueno. Aún lo malo, si corto, menos malo. Aún lo malo, si corto, menos malo. De modo que solo quería enfatizar estas ideas en los dos dictámenes de
de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Ahí están más explayadas estas ideas, están más profundas, están mejor ejemplificadas, pero para el caso creo que esta es una muy buena síntesis con la idea de ser claros y breves. Muchas gracias.